Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre la teología del libro de los jueces. Ahora queremos entrar en este capítulo 8 que nos habla un poco del epílogo desde el versículo 22 al 35. ¿Qué nos dice el libro de los jueces? Los hombres de Israel dijeron a Gedeón: gobiérnanos tú, y que después de ti nos gobiernen tu hijo y tu nieto, porque nos salvaste del poder de Madián. Pero Gedeón le respondió: ni yo los gobernaré, ni tampoco mi hijo. Solo el Señor los gobernará. Luego añadió: les voy a pedir una cosa, que cada uno me dé un anillo de lo que ha tocado como botín, porque los vencidos eran ismaelitas y por eso tenían anillos de oro. Te lo daremos con mucho gusto, respondieron ellos. Entonces Gedeón extendió su manto y cada israelita depositó en él un anillo de su botín. El peso de los anillos que recogió fue de 1,700 siclos de oro, sin contar los prendedores, los aros y los vestidos de púrpura que llevaban los reyes de Madián, y sin contar tampoco los collares de los camellos. Con todo eso, Gedeón hizo un efod y lo instaló en su ciudad en Ofrá. Todo Israel fue a prostituirse allí delante del efod, que se convirtió en una trampa para Gedeón y su familia. Bueno, esto entonces es lo que nos narra el libro de los jueces, capítulo 8, del 22 al 35. Entonces aquí tenemos la petición, ¿verdad?, de la gente, del pueblo. Yeruresh, lleva Gedeón. Nosotros queremos que primero, ya que vos nos salvaste de Madián, toicone viladore tendota, ¿verdad? Sé tú nuestro jefe. Y luego, después de ti, que sea tu hijo, ¿verdad? Y después que sea tu nieto. A Bella ya. Es interesante, ¿verdad? Ciertamente que es una cultura, una forma de pensar, tal vez el clan, todo lo que era en ese tiempo. Pero Ñande ya llegó y te verá algunos que quieren seguir. Lastimosamente que aquí encontramos la diferencia, que aquí es más bien, si queremos hoy continuar es porque estamos agarrados a la mamadera. Ya es Ñande, lleva, apeando ya pues 6 Ñande. La forma que estemos ya es. Y cuanto más corrupción, ciertamente que lastimosamente después también compramos las conciencias, ¿verdad? O sea, con plata.
Por eso es que muchas veces la gente no hace gran esfuerzo en la educación. Yo no veo ningún gobierno que verdaderamente, por lo menos en el nuestro, que haga mucho esfuerzo, a pesar de que te hablan, ¿verdad? Esperante hoy, nambrena hoy, ¿verdad? Como te dicen, que es más o menos que sacamos a todo el mundo, todo el país de la ignorancia, ¿verdad? Y sin embargo, cada vez vemos más ignorancia. Halañan tabuno lleva. Si hay mucha ignorancia, después entonces, claro, yo te ofrezco un 50.000 y un 100.000 y o lo que sea. Y con eso le votamos a cualquier güey corneta, ¿verdad? Por la necesidad. ¿Se dan cuenta entonces, queridos hermanos, queridos amigos, hacia dónde está apuntando aquí esta lectura y lo que nos dice la palabra de Dios? Cuando dice, sea emite va epala ñande ya ella ñandene tapeo ya lleva a peangola ella guave ñande. Y esto es lo que hay que superar. Se dan cuenta que la palabra de Dios nos invita a la superación, nos invita a la dignificación del hombre, porque ahora tenemos que entender, ¿verdad? Esta es la respuesta que ahora le dará Gedeón. Yo no seré el jefe de ustedes. She nañemo ahí bebé la pende tendo taera muy ya. ¿Verdad? Ni tampoco lo será mi hijo, porque es el Señor quien debe ser su jefe. Qué importante que es esto, ¿verdad? Nosotros muchas veces entendimos el gobierno, o sea, el que está al frente, el tendotá, ¿verdad? Como iglesia y poder. No sé si llegamos a entender. Y ciertamente fue también medio usurpaciones, ¿verdad? Pero de una mentalidad también de hombres que han pensado simplemente en conquistar y en tener el poder. Porque recuerden que en toda institución tenemos la problemática del poder. La amandá, la sheja, ella, vean la derecho canónico, de ni de mañana, ni de genduilan de pueblo, ni de gente. Entonces, eso, según la Biblia, eso luego ya está equivocado. Eso luego ya está equivocado. Entonces ya le ponen a entender a moto para ya pígina cuál es, ¿verdad?, la propuesta verdaderamente salvadora. Es decir, salvación significa dignificación del hombre, de la persona. Si nosotros apuntamos a todos estos elementos fundamentales de lo que significa una verdadera educación integral del hombre, de la persona, y luego con eso ciertamente tendremos las capacidades suficientes para poner en práctica las normas, las reglas y el camino que tenemos que tomar para institucionalizarnos, es decir, para vivir según una comunidad que busca el bien y la dignidad de la persona. Ciertamente que podemos hacerlo, pero entonces, tenemos que esforzarnos y muchas veces somos de la ley del menor esfuerzo, lastimosamente. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. La prueba de que los peregrinos están regresando a Roma es que aumenta el número de participantes al Ángelus del Domingo del Papa. Esta semana Francisco confió que está muy preocupado por la situación en Ucrania y la posible invasión de Rusia. Le notizie che giungono dall'Ucraina sono molte preoccupanti. Affido all'intercessione della Vergine Maria e alla coscienza dei responsabili politici ogni sforzo per la pace. Preghiamo in silenzio. Unos 130.000 soldados rusos se han concentrado a lo largo de la frontera con Ucrania, lo que aumenta las sospechas de que en cualquier momento podría producirse una invasión. Durante su catequesis, el Papa reflexionó sobre el Evangelio del día y qué significa ser discípulo de Cristo. Questo è il tratto saliente del discepolo, la gioia del cuore. Non dimentichiamoci, la gioia del cuore. El Papa también saludó a muchos grupos de varios países que estaban en la plaza, en particular a uno procedente de Portugal. Come pure quelli di Perugia e Catanzaro. El Papa Francisco ha modificado la estructura de uno de los organismos más antiguos del Vaticano, la Congregación para la Doctrina de la Fe.
Con este motu propio titulado Custodiar la Fe, el Papa divide la congregación en dos secciones, una doctrinal que se ocupa de promover y proteger la enseñanza de la Iglesia y otra disciplinaria para abusos cometidos en la Iglesia. En un encuentro con la congregación este enero, ya destacó su papel a la hora de hacer justicia a las víctimas de abusos. La Chiesa, con l'aiuto di Dio, sta portando avanti con ferma decisione l'impegno di rendere giustizia alle vittime degli abusi operati dai suoi membri, applicando con particolare attenzione e rigore la legislazione canonica prevista. L'azione giudiziaria, questa da sola, non può bastare per arginare il fenomeno, ma costituisce un passo necessario per ristabilire la giustizia, riparare lo scandalo e emendare il reo. La congregación estará presidida por un cardenal y cada sección por un secretario. Eso permitirá que la disciplinaria tenga un perfil más jurídico que teológico. El cambio marca un nuevo paso para afrontar los casos de abusos. La sección doctrinal se va a ocupar de promoción y protección de cuestiones de fe. El Papa subraya el papel de la congregación en la evangelización, una responsabilidad que, dice, recae en cada miembro de la Iglesia. Questa è anche la missione di ciascuno di noi. Essere annunciatori credibili, essere profeti della parola nel mondo. Esta nueva estructura dará a la congregación un enfoque más adecuado para el cumplimiento de sus funciones, como compartir la fe o velar para combatir los abusos en la Iglesia. Con Dios y de los... El cardenal Mark Ouellet ha organizado el Congreso sobre el Sacerdocio que empezará el 17 de febrero en el Vaticano. Este cardenal, prefecto de la Congregación para Obispos, ha dedicado más de un año a preparar el Congreso. Dice que este evento servirá para recordar que todos los bautizados comparten un sacerdocio común y, por tanto, la responsabilidad de la evangelización. El título del simposio es para una teología fundamental del sacerdocio. Porque cuando se habla de sacerdocio, sobre todo en la cultura católica, se piensa inmediatamente y solamente a los curas y a los obispos. No se piensa que todos los bautizados participan del sacerdocio de Cristo por su bautismo. Cuando el Papa Francisco habla de conversión misionera de la Iglesia, él quiere que toda la Iglesia tome conciencia de que tiene una misión en el mundo, tiene una mediación, tiene una responsabilidad de comunicar al resto de la humanidad el tesoro de la fe. De hecho, será el Papa Francisco quien abra el Congreso a través de una conferencia cuyo título es Fe y Sacerdocio hoy. La gran propuesta del Congreso es hacer reflexionar sobre las relaciones entre las distintas vocaciones. También se tocarán otros temas como el celibato, aunque el cardenal ya advierte que ese no será la cuestión central. Eso no es el centro del simposio. Va a ser tratado, pero yo me temo un poco que los periodistas hagan del celibato la cuestión central del simposio, y no es esta, ¿no? Es precisamente estudiar la relación entre los sacerdotes, los ministros ordenados y los bautizados. El cardenal Mark Ouellet señala que en este congreso se profundiza en las directrices que salieron del Concilio Vaticano II. Allí se confirmó la particular participación de todos los bautizados en el sacerdocio y qué consecuencias tiene esta participación en su fe y en la evangelización. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual
ñande Yarañe'e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, ñande Yarañe'e Antiguo Testamento. Queridos amigos de ñande Yarañe'e, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Los dogmas marianos. Estos son algunos de los dogmas marianos que tenemos dentro de nuestra Iglesia Católica. La Inmaculada Concepción de María. La Santísima Virgen María, en el primer instante de su concepción, fue por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente en previsión de los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, preservada inmune de toda mancha de culpa original. La perpetua virginidad de María enseña que María es virgen antes, durante y después del parto. Este dogma mariano es el más antiguo de la Iglesia Católica y oriental ortodoxa. Afirma que la real y perpetua virginidad en la Virgen María se da desde el acto de dar a luz a su propio Hijo, al Hijo de Dios, hecho hombre. Así María fue siempre virgen por el resto de su vida, siendo el nacimiento de Jesús como su Hijo biológico, esa concepción milagrosa. En el año 107, Ignacio de Antioquía ya describía la virginidad de María. Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, dice que María dio el nacimiento milagroso, sin apertura del útero y sin prejuicio para ninguno de los elementos biológicos de la mujer. Esta doctrina ya era un dogma desde el cristianismo primitivo, habiendo sido declarada por notables escritores, por ejemplo, San Justino Mártir, Orígenes. El Papa Pablo IV lo reafirmó en su documento Cum Corundam del 7 de agosto del 1555 en el Concilio de Trento. María, Madre de Dios. El símbolo apostólico, el credo, muestra la base en el artículo nació de María Virgen. El Concilio de Éfeso, en el 431, proclamó con San Cirilo en contra de Nestorio: si alguno dice no confesare que Emmanuel es verdaderamente Dios y que por lo tanto la Santísima Virgen es Madre de Dios, la Theotokos, porque parió según la carne al Logos de Dios, hecho carne, sea anatema. Lo encontramos también en Juan capítulo 2:1, en Lucas 1:43, en Gálatas 4:4, San Ignacio de Antioquía, Ireneo, Orígenes, Eusebio de Cesarea, Orígenes, Atanasio, Epifanio, los Capadocios, entre otros, que ya usaban este término. La Asunción de María. La Virgen María fue asunta a los cielos inmediatamente después que acabó su vida terrestre. Su cuerpo no sufrió ninguna corrupción, como sucederá con todos los hombres, que resucitarán al final de los tiempos, pasando por la descomposición. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas.
Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. Esto ya lo he sufrido y el dolor no me desgarró, pues mi fe está puesta en ti, pues mi fe es lo que me sostiene aquí. No me sueltes, mi Dios, que soy tuya, no me sueltes, Señor, que soy tuya. Mi confianza está en ti, tu gracia se desborda sobre mí, tu mano es mi guía si mis ojos se ciegan de dolor. Mi confianza está en ti. Ya lo he sentido y tu amor no me defraudó. Estoy tan agradecida de recibir tus bendiciones. Hoy mi fe está puesta en ti. Hoy mi fe es lo que me sostiene aquí. Sueltes, mi Dios, que soy tuya. No me sueltes, Señor, soy tuya. Mi confianza está en ti. Tu gracia se desborda sobre mí. Tu mano es mi guía si mis ojos se ciegan de dolor. Mi confianza está en ti. El miedo
Queridos amigos, estamos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre el pasaje tan hermoso de Gedeón. Estos son capítulos muy interesantes que se nos van presentando la historia de Gedeón. Aquí entonces, después de haber vencido, ¿verdad?, a los madianitas, viene el pueblo famoso, ¿verdad?, que hubo Jepopete, ¿verdad?, y le pide a Gedeón que tú seas nuestro rey. Y luego, después de vos, que venga también tu hijo, y después de tu hijo, que venga tu nieto. Ahora entonces, si hay mucha analogía con nuestra actualidad, bueno, lo dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, sin embargo, el autor sagrado después nos va a demostrar, ¿verdad?, con la respuesta de Gedeón, que le dice, yo, dice Gedeón, no seré su jefe, ni tampoco lo será mi hijo, porque es el Señor quien debe ser el jefe. Es el Señor el que debe ser el jefe. Y ahora nos vamos a preguntar, ¿verdad? Podemos decir enseguida, ¿y cómo es eso? Que el Señor debe ser el jefe, que el Señor es el jefe. ¿Cómo queda todo esto? ¿Cómo tenemos que entender? ¿Cómo nosotros vamos a ponerlo en práctica? No. Ciertamente que será un poco, por eso es que la voz del pueblo es la voz de Dios. Tantas veces se decía eso, ¿verdad? Pero para eso también tenemos que reconocer que cuando se está diciendo la voz del pueblo, es una voz que no es manipulada, es una voz de personas que piensan verdaderamente y que han entrado en la dignidad. El problema es que destruimos el pensamiento y la capacidad reflexiva del pueblo. Entonces lo estamos volviendo casi, diría yo, en instinto, ¿verdad? Como los animales que se mueven simplemente por los instintos. Entonces yo me muevo detrás de tal candidato, detrás de tal persona, como un animal que se mueve por el instinto, ¿verdad? ¿Y cuál es mi instinto? Mi instinto es que esa persona me va a dar platita, que esa persona me va a dar trabajo, que esa persona entonces me va a dar un poquito de platita, que esa persona heredia. Entonces, evidentemente, estamos totalmente dependientes. Primero dependemos de nuestro instinto, porque nuestro instinto parece que es como ñajetúya lleva. Vamos olfateando a los candidatos, vamos olfateando a las personas. Maba vejina, va epa o me eta sheve she provechona. Entonces, ¿viste? Ese es el animal famoso, ¿verdad? Que olfatea y dónde encuentro la comida. Entonces me voy directamente, ¿verdad? Es el olfato. Yo algunas veces pienso y me doy cuenta verdaderamente cómo es la naturaleza, cómo, vamos a decirle así, por algo Dios, ¿verdad?, nos puso ese olfato. Porque algunas veces, disculpen la comparación que hago, pero hasta en la misma, el vino, ¿verdad?, que es dulce, ¿verdad? Ustedes saben que durante la celebración algunas veces se llama anda y porimba de bebé, ¿verdad? De repente pongo el vino, ya sirvo el vino, pongo en la copa dos a seis, sin mentirle le digo, 1 minuto, no pasa. Y ya enseguida aparece por ahí o una mosca o aparece alguna abeja o lo que sea, erea. El olfato, cómo le estira, que sí que yo no sé, ¿verdad? Pero siempre me pasa eso, ¿verdad? Entonces quiere decir que la naturaleza es así. Añade entonces la nañañe formainos anda y cuaino, ¿verdad? Es lo mismo que nos está diciendo aquí. Es un pueblo que simplemente piensa, mira aquí en Gedeón, este tipo le vamos a poner aquí porque porque ya popea ñandereje. Y entonces de ahí nosotros incluso prolongamos más. Primero vos, y después va a venir tu hijo, y después tu nieto. O sea, como queremos perpetuar, ¿verdad? Algo así. Y entonces nosotros ni miramos ni olfateamos en todo caso la realidad. O no pensamos, porque eso ya va a entrar en razón. La razón es tener la capacidad ya bueno, pea ñandenda ya poponairo, ñande ya vitata, como siempre ya vitata. En la ignorancia, en la pobreza y en todo lo que significa
la falta de dignidad del propio hombre, el crecimiento nuestro como tal. Entonces, estar muy atentos, procurar verdaderamente responder a lo que Dios quiere y hacia donde Dios está apuntando. Gedeón directamente le responde, "She, no hay bebé como tendota", porque más she, ella va a ver, she agendú veñan de yarañi, she agendú va a las oyerurea she ajesha, ahí está la realidad. Y entonces me puse verdaderamente, ¿verdad?, a trabajar, a mover. Entonces yo no seré su jefe, ni tampoco lo será mi hijo, porque es el Señor quien debe ser su jefe. Y esto constituye para nosotros, y tenemos que entender, atención lo que le voy a decir, esta frasecita que ahí encontramos en el Caracú, esta es la clave teológica ya en el estudio bíblico, clave teológica para que podamos entender este capítulo por una parte, pero sobre todo el pensamiento del autor sagrado y de la comunidad que nos está llevando a una toma de decisión en el sentido comunitario. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Amigos de Ñande Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañé YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañé Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
siento renovado, me siento restaurado en tu amor. Y puedo ver tu obra en mí. Me siento renovado, me siento restaurado en tu amor. Y puedo ver tu obra en mí. Me siento renovado, me siento restaurado en tu amor. Espíritu, llena mi vida, sana la herida de mi corazón. Espíritu, lava mi vida, sana la herida de mi corazón, de mi corazón. Yo sé que tú sanas al pecador, yo sé que tú sanas al pecador. Tu misericordia no va a soltarme, porque tú quieres sanarme. Espíritu, Espíritu, me siento renovado, me siento restaurado en tu amor. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento y estamos reflexionando con el libro de los jueces. Ñande Yarañe lleva Gedeón con el pueblo que le pide, el pueblo que le ovaciona, el pueblo que le dice, vos nos salvaste. Hay muchas cosas interesantes, como les digo, la analogía o algo parecido a nuestra realidad que nosotros vivimos hoy. Quiere decir que esto es muy primitivo, esto es muy humano. Por eso es que la Biblia siempre se actualiza, la Biblia se actualiza. Y esto en qué año o en qué situación pudo haber sucedido, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros estamos encontrando. Pero aquí nosotros ahora comenzamos, ¿verdad?, a entender, a mirar, a buscar cuál es el verdadero sentido de lo que nos quiere transmitir el autor sagrado. Nosotros estamos en esta situación, ¿verdad?, en que tenemos como una conclusión de este capítulo 8. En este capítulo 8 en que, como colofón, ¿verdad?, estamos todos contentos. Gedeón, Penemando Abba, que hizo una forma muy interesante de salvar al pueblo. Y en Yaraco solamente un grupo de 300 personas para miles de contrarios, ¿verdad? Sin embargo, ¿por qué? Porque quería mostrarle a Gedeón, en primer lugar, que no era él, en realidad, el que estaba salvando al pueblo, sino que el Señor le estaba llamando a él para que a través de él mismo, o sea, Dios mismo, pueda actuar. Y entonces de esos 30.000, después quedan 10.000 y después entonces 3.000, etc. No es hay que tener y hay que tener y formal hay que tener. Ambas hay que tener y formal. Porque justamente yo necesito simplemente aquellos que van a responder a la voluntad mía. Pero no solamente por eso, porque me van a responder, sino que porque yo les voy a mostrar que el que conduce la historia soy yo. Penden 10, te penden lo mismo allá por de Yara. Es la fuerza de Dios, es el querer de Dios. El autor sagrado siempre, tanto lo positivo como lo negativo,
siempre lo va metiendo dentro de un camino para que el hombre pedagógicamente entienda que es voluntad de Dios. Voluntas Dei, voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios con respecto a este caminar nuestro? Y aquí encontramos esta realidad. Entonces, queridos amigos, esto es lo esencial y lo fundamental. Y por eso es que cuando el pueblo se da cuenta, ¿verdad?, y lo quiere ensalzar como Tuishaseyu, le quiere llevarlo allá por las nubes a Gedeón. Tú desde ahora nos vas a gobernar, porque en Deri ya por la hiponamía, porque pero Heshaina, más bandera, ¿verdad? Entonces, debo llevar a opinión y leña, voy a estar la bandera, lleva a Gedeón. Pues pende valete, de ya de valete, madre me eta, madre me eta bandera, porque pende vale formal, como una cuestión genética más o menos, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Pente hoy la pende valea. Y después de tu hijo, de nuevo tu nieto o nieto. A veces ya es. Y nosotros más o menos estamos en lo mismo, ¿verdad? Más o menos en lo mismo. Y entonces queremos dar a entender, ¿verdad? Queremos dar a entender que es más o menos luego alguien súper privilegiado, ¿verdad? Una persona no nambrena hoy, ya lleva nambrena hoy. Y aleteían, vea lo yapoa, vea lo yapoa. A pedir ya cualquier va a doblar que cualquier como ir de bebé como tendo está, ¿verdad? Que no tiene autoridad. ¿Por qué? Porque en el fondo, entonces todo eso se está manejando desde atrás. Son otros intereses muy mezquinos y egoístas. Y eso es entonces lo que después, claro, ellos te dicen aquí, ciertamente el país creció tanto por ciento, pero en el fondo, muy buena, o cacuago en muchas cosas, ¿verdad? Económicamente, podemos decir, toda la economía. Pero eso sí o sí va a crecer nomás luego. ¿Por qué? Y porque ellos mismos luego, o sea, el cómo está creciendo y con quién está creciendo. Eso es diferente. ¿Con quién está creciendo? No decimos que no crezca, pero ¿a quiénes les está llegando esos beneficios de ese crecimiento? ¿En torno a quién está llegando el beneficio de ese crecimiento? Llevas ahí que hemos crecido, malo que sea, más bolsillo lo que ojo, ¿verdad? Y así sucesivamente. Y así también yo les puedo decir en el sentido económico, ¿verdad? Económico. Hay por ahí muchas empresas, ¿verdad? Fíjense nomás, todas esas empresas enormes que se volvieron últimamente, que amasan mucho dinero, mucha fortuna, ¿verdad? Son justamente con el dinero, por ejemplo, del famoso diezmo. Ya es la diezmo. Peisa ya es chupe, ya enda yeshupe. Porque el diezmo es de aquello que nosotros ganamos, atención lo que les digo, honestamente. Vuelvo a repetir, es de lo que vos ganás, no lo que vos robás. Ese no es diezmo, ese diezmo no sirve. ¿Por qué no sirve? Y porque eso no es el sudor de tu frente, ¿verdad? Si vas a fijarte un poco, muchas empresas, ¿verdad?, que crecen, ese fruto del famoso diezmo. Y ellos me hablan de diezmo, pero al final de cuentas yo estoy dando el diezmo del pueblo, de la gente. Y a los otros les tengo ¿dónde? Y les tengo en la miseria y les tengo en la ignorancia. Vamos a seguir un poco reflexionando aquí con Gedeón, porque Gedeón ya no es capete por nada, porque no entendí, o no entiende seis. Ya tengo que estar ese ya llega esa cuajina, ya vamos a moro viva batajina, lleva moro viva hoina. Pero el asunto es que nosotros tenemos que entender y saber y abrir los ojos entonces qué es lo que verdaderamente Dios nos dice y qué es lo que verdaderamente Dios quiere. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades,
con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en el día de hoy, como siempre el Señor que nos acompaña, que nos ayuda, que nos da todo aquello que necesitamos en la medida en que escuchamos su palabra y cumplimos su voluntad, como nos dice la Biblia. Hoy leemos de la carta del apóstol Santiago. Estamos en el capítulo 1, los versículos 19 al 27. Tengan esto presente, mis queridos hermanos. Sean todos prontos para escuchar, lentos para hablar y lentos para la ira, porque la ira del hombre no produce la justicia que Dios quiere. Por lo tanto, eliminen toda suciedad y esa maldad que les sobra y acepten dócilmente la palabra que ha sido plantada y es capaz de salvarles. Llévenla a la práctica y no se limiten a escucharla engañándose a ustedes mismos, pues quien escucha la palabra y no la pone en práctica se parece a aquel que se miraba la cara en el espejo y apenas se miraba daba media vuelta y se olvidaba de cómo era. Pero el que se concentra en la ley perfecta, la de la libertad, y es constante, no para oír y olvidarse, sino para ponerla por obra, ese encontrará la felicidad en practicarla. Y así, queridos hermanos, Santiago es tan práctico y nos invita a recordar lo que el Señor mismo nos ofrece, lo que el Señor nos está regalando. Aquí está, dice la presencia de Dios. Ñamañá, es como en el espejo, te pone esta linda comparación. En la medida en que miramos, en la medida en que nosotros entramos y nos conocemos, ciertamente que también vamos conociendo más a Dios. Y porque Dios se refleja en nosotros. Quiere decir, queridos hermanos, que tenemos que mirarnos, una mirada retrospectiva. Ñamañá beñande puipe, ya ella ma bañande, porque upe llamante a veilla y cuada llevan ba ella va peñande yara ñandene noi, ya cacua por ajangua. ¿Y quiénes somos nosotros? ¿Y cómo estamos creciendo nosotros de acuerdo a la propuesta de salvación del Señor? Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. La virtud teologal de la esperanza. Nos preguntamos, ¿cómo debe reaccionar un cristiano ante el mal, ante los problemas, las dificultades de la vida? Hay quienes caen en el desaliento y piensan que no hay nada que hacer, que todo es inútil. Hay otros, sin embargo, que dicen que nuestra esperanza es ingenuidad, es idealismo.
Hay otros que dicen que la esperanza es algo egoísta. ¿Por qué no es propio de un cristiano el desaliento y la desesperación? ¿Es verdad? ¿Dios actúa en nuestras vidas? ¿Cuál debe ser la mayor aspiración de un cristiano? Recordemos que la esperanza es la virtud teologal por la cual deseamos a Dios como bien supremo y confiamos firmemente alcanzar la felicidad eterna y los medios para ello. Vivo confiado en esta esperanza porque creo en Cristo, que es Dios omnipotente y bondadoso y no puede fallar tampoco sus promesas. El libro del Eclesiástico dice de esta manera: sepan que nadie esperó en el Señor y fue confundido. ¿Quién que permaneciera fiel a los mandamientos del Señor habrá sido abandonado por Él? ¿O quién que le hubiera invocado habrá sido despreciado por el Señor? Porque el Señor tiene piedad y misericordia, nos dice la palabra de Dios. ¿Cuáles son los efectos de la virtud de la esperanza? Pone en nuestros corazones el deseo del cielo, el de la posesión de Dios, deshaciéndonos de todos los bienes terrenales. Hace también eficaces nuestras peticiones, nos da el ánimo y la constancia en la lucha, asegurándonos el triunfo. Nos proyecta al apostolado, pues queremos que sean muchos los que lleguen a la posesión de Dios. Pero tiene también sus obstáculos: la presunción, esperar de Dios el cielo y las gracias necesarias para llegar a Él sin poner por nuestra parte los medios necesarios. También el desaliento y la desesperación. Hasta nos vemos tentados y a veces también vencidos en la lucha. Nos desanimamos y pensamos que jamás podremos enmendarnos y comenzamos a desesperarnos en busca de la salvación. La Eucaristía como prenda del mundo venidero. La esperanza de la venida del reino se realiza ya de manera misteriosa y verdadera en la comunión eucarística. La comunión es el comenzar a gustar esa promesa del cielo y alimentarnos con ese deseo de la posesión de la vida eterna. La Eucaristía es una anticipación de la vida eterna aquí en la tierra y es también la seguridad y la certeza de nuestra esperanza. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Pueden encontrarnos en Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento y estamos reflexionando desde el libro de los Jueces con esta historia muy interesante que nos hace pensar en el sentido de nuestro compromiso con la polis, con la comunidad. Nosotros le decimos el compromiso político. Algunas veces Ñande Yagüero Zapucay tenía color, Yagüero Zapucay tenía bandera, Yagüero Zapucay cualquier estrella, y Oreco velan de bandera, que esto, que aquello. Y además decimos cualquier cosa, ¿verdad? O sea, le aplicamos a ciertas referencias, incluso bíblicas. O sea, hay de todo un poco, de todo con Yagüereco. Y bueno, esa es la forma de decir, pero tenemos que ir a lo que es verdadero. No quedarnos simplemente con el oyendaye, ¿verdad? Porque hay que entonces investigar, conocer. Por eso, como dice San Pedro en su carta, hay que dar razón de la propia fe. La fe es lo esencial y lo fundamental desde donde tenemos que hacer caminar nuestro vivir. Bueno, aquí entonces nosotros estamos hablando que a Gedeón le están pidiendo y le dicen: Gedeón, nosotros queremos que vos seas nuestro rey. Ave, orero y botán, dereñe moí tendotai sharamoayema. Petenondebereñe preguntare guatare shakata orejamba, eres acuerdo giro y shubeuea. Y porque Gedeón había luchado y había liberado de Madián al pueblo, que es una acción maravillosa. Pero desde ahí entonces vienen otras cosas como promesas, te cuñaña entusiasmar, pero sin mirar un poco esa realidad de lo que después puede venir también.
Porque recordamos que estamos dentro de una comunidad y esa comunidad tiene que ir reflexionando y es la comunidad la que después irá tomando decisiones. No podemos adelantarnos y decir cosas que después la comunidad tendrá que ir decidiendo y tomando el rumbo de su propia vida. Pero atención, con la razón, con esa profundidad del espíritu de que tiene a Dios como esencia y fundamentalmente como el que dirige nuestras acciones y nuestra vida. Por eso, nosotros entendemos muy bien que aquí encontramos la fuerza, ¿verdad? Y la clave teológica de esta enseñanza bíblica. Porque aquí Gedeón le dice luego, yo no seré su jefe ni tampoco lo será mi hijo, porque es el Señor quien debe ser su jefe. Esta es la clave teológica. Esto es lo que nos quiere enseñar. Aquí entonces nos quiere decir que el verdadero jefe siempre de nuestra vida es el Señor. Todo esto constituye sin duda la clave teológica entonces de todo el ciclo que hemos entendido de de Gedeón, ¿verdad? También en los otros libros encontrábamos eso, que era el Señor el que dirigía siempre la historia. Pero a ver ya en esta historia de Gedeón. Ahora, aunque la palabra rey no se utilice, el juez Gedeón rechaza este título vinculado a un cargo hereditario. Rechaza a lo que se refiere a un cargo hereditario. Esto pues es como ensalzar simplemente, no sé, a la persona. Delante de baleas a pearebe o a pea iba le llegan de isa guante y peander huevo y la ogerecoa a pealande ya poema. Esto iba le ve así. Hay muchas experiencias, ¿verdad? Y como dijimos hace rato, al definir lo que significaba, ¿se acuerdan? Un partido, por ejemplo. Un partido es un grupo, ¿verdad? Que en un momento piensa, ve la realidad y después dice, bueno, ante toda esta realidad ahora nosotros vamos a tomar esta parte porque no podemos abarcar todo para cambiar todo de una vez. Y entonces con estas ideas, con estas doctrinas, lo que nosotros queremos hacer es ahora fortalecer este camino porque nos parece que aquí estamos haciendo agua por todas partes. Pero lastimosamente venimos con nuestras doctrinas, con nuestras ideas, pero después hacemos cualquier cosa, menos lo que dice nuestra propia doctrina, menos lo que nosotros mismos decimos, ¿verdad? Entonces, fíjense, hay tantos partidos políticos que te dicen que son demócratas, primera cosa, pero doy por y la democracia, que te dicen que son populistas, que son del pueblo, de la gente. Lo que menos hacen es atender e ir detrás de las necesidades del pueblo y de la gente. Lo que menos hacen. De que ni algodón de es algo básico. Eso es lo elemental y lo fundamental. Si llegamos a esa realidad, quiere decir que ñandemboria es formal, imagina. Quiere decir que ñandemboria es formal. Claro que después vienen por todas partes, que no sé qué es lo que tanto dan la vuelta con sus discursos. Porque eso es un hazme reír. Llevo lo menos llevo puca. Bueno, nadie voy a ir a decir puca pa. Se me hace en todo caso. Se me hace. ¿Por qué? Y porque queremos desvirtuar, ¿verdad? Eso se llama demagogia, ¿verdad? Después dentro de los discursos. Es decir, presentamos cosas pero totalmente absurdas, que no tienen nada que ver con la realidad. Por eso digo que algunas veces es como para reírse, ciertas cosas que decimos. Pero ahí está entonces el problema, queridos hermanos, de lo que hoy justamente Gedeón nos está diciendo aquí, ¿verdad? Yo verdaderamente vengo, dice Gedeón, aquí más bien, para liberarles, pero como un tendotá que es verdaderamente ese que se pone primero a escuchar. Y por eso él mismo sobre esa experiencia dice, no, nieto. Si ven en la picuay, va a imaginar la uta, amba, ella guava, no a hacer el cuera de la nieto cuera uta. ¿Por qué razón? Esto no es genético.
Esto es verdaderamente responder a las necesidades de esa realidad. Aupea con la ñandeña mojerá la contexto histórico. Y es así, queridos hermanos, como nosotros tenemos que dar los pasos esenciales y fundamentales para llegar a una verdadera comunidad, a la formación. Nosotros en el Nuevo Testamento le decimos del reino de Dios. Bueno, queridos amigos, hay mucho para reflexionar. Esto nos hace apuntar a lo que nosotros le llamamos la política, ¿verdad? Esta es la política que los papas tanto insisten y dicen: los cristianos verdaderamente tienen que meterse en política. Hay que meterse en política. Pero esta clase política, no politiquerismo, y menos todavía meterse en un grupo partidario para robar a los demás. Bueno, queridos hermanos, nos despedimos por el día de hoy. Pedimos la bendición del Señor. Y que nos dé la bendición a cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.